Hola de nuevo chicos, en este vídeo vamos a realizar otro ejercicio que consiste en determinar tanto la intensidad del campo gravitatorio como la fuerza gravitatoria en una distribución discreta de masas, pero en esta ocasión estas masas van a estar distribuidas en el espacio en vez de estarlo en el plano como hemos visto en el vídeo anterior. En el vídeo anterior hemos visto también dos maneras de proceder cuando nosotros teníamos este tipo de ejercicios en el que tenemos que determinar esas magnitudes gravitatorias en una distribución discreta de masas. El primer método que habíamos visto consistía en hacer directamente el cálculo vectorial de la fuerza gravitatoria con su vector unitario. Y el segundo método, que es el que hemos hecho en el ejercicio anterior, era el de la descomposición. Ya aventuramos que la descomposición se suele aplicar cuando tengo estas masas distribuidas en el plano, no en el espacio como es este caso, ya que las coordenadas tienen tanto componente X, componente Y como componente Z. Por tanto, estarán repartidas en todo el espacio. Y este método de aquí será poco recomendable. Por tanto, vamos a centrarnos en este vídeo en este primer método. En el apartado A nos pregunta la intensidad del campo gravitatorio en el origen de coordenadas y en el apartado B la fuerza que ejercerá esta distribución de dos masas, la masa 1 de 2 por 10 elevado a 4 kilos y la masa 2 de 4 por 10 elevado a 4 kilogramos, sobre una masa de 5 kilos situada en otro punto del espacio. Para empezar, como siempre, vamos a obtener la gráfica que describa esta situación física que nos comenta en el enunciado. En este esquema gráfico, tendremos, por un lado, vamos a ir poco a poco, en el punto 2, 3, 0, pues el punto 2 pues será este, 3 y 0. Esta va a ser la masa 1, vamos a llamarla masa 1, de 2 por 10 elevado a 4 kilogramos, que está situado en ese punto que vamos a llamar R1 al vector 2, 3, 0. El vector sería este de aquí, sería R. Y en el punto menos 2, 5, 1, otra masa de 4 por 10 elevado a 4 kilogramos. Por tanto, el punto menos 2, 5, 1, acordaros que siempre representamos aquí el eje de X, aquí el eje Y y aquí el eje Z. Por tanto, esto será el punto menos 2, 5 y 1. Este va a ser el punto de la masa 2 de 4 por 10 elevado a 4 kilogramos. Y su punto es el punto menos 2, 5, 1, que es lo mismo que el vector, que va desde el origen hasta esa masa. Esto sería R2. Muchas veces, para orientarnos muchísimo mejor en la posición de los vectores en el espacio, vamos a utilizar estos cajones, estas cajas, pero realmente podríamos quedarnos con esto de aquí para señalar perfectamente dónde está esa posición. Una vez que ya tengo lo que necesito en el esquema gráfico, vamos a empezar con el apartado A y determinar la intensidad del campo gravitatorio en el origen de coordenadas, por tanto, en este punto. Voy a tener que determinar el campo gravitatorio total que ejercen estas dos masas sobre este punto que vamos a llamar punto P. Acordaros que el campo, la definición de campo no es más que la perturbación que se da en este punto debido a la existencia o presencia de dos masas. Este campo será el responsable de que surja una fuerza si nosotros situamos una masa distinta de 0 kilos. Sin más, vamos a ver que con el principio de superposición, el campo gravitatorio total va a ser igual a la suma de todas las aportaciones individuales. Por tanto, va a ser la suma del campo que imprima en ese punto, la masa 1, por tanto, G1 en ese punto, más el campo que cree esa masa 2 en ese punto. Por tanto, el campo que genera la masa 2 en ese punto. Y aquí tendríamos el principio de superposición ya bien planteado. Nosotros aquí, en vez de utilizar la descomposición, ya que va a ser muy complicado aplicarla en el caso de tener masas distribuidas en el espacio, vamos a utilizar ese método en el que vamos a calcular los vectores unitarios. Sin más, vamos a empezar determinando el campo generado por la masa 1 en ese punto.
que no es más que menos. Ahora este menos ya sí que lo voy a tener que escribir, porque estamos utilizando vectores y este menos tenía el significado de que el campo de fuerzas que genera van a ser atractivas. Por tanto, menos g por la masa 1 entre el módulo de la distancia entre la masa 1 y el punto. Por tanto, va a ser la distancia de la masa 1 a el punto. Por tanto, va a ser la posición de 1 al punto al cuadrado por el vector unitario, que no era más que el vector que une la masa generadora del campo con el punto en el que quiero medir esa propiedad entre el módulo de ese vector. Por tanto, lo que nos queda es menos g por m1 partido, esto lo multiplicamos y me quedará el módulo de ese vector al cubo por ese vector sin más. Pues vamos a ir ya viendo cómo vamos a obtener ese vector que va de la masa 1 a ese punto. Ese vector no es más que el vector del punto menos el vector de la masa 1. Y sustituyendo las coordenadas de esos vectores, nos queda 0, 0, 0 menos el vector de posición de la partícula 1, que era el vector 2, 3, 0. Y se nos queda el vector menos 2, menos 3, 0. Sustituyendo todo me queda menos 6,67 por 10 elevado a menos 11, la constante universal de gravitación, por la masa 1, 2 por 10 elevado a menos 4 kilogramos, no tenemos que pasar esas unidades, dividido por el módulo de ese vector. Por tanto, de ese vector no es más que la suma de sus componentes elevadas al cuadrado. Por tanto, todos los signos negativos, aquí nos hemos dejado este menos, se van a convertir en positivos. Por tanto, será 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 0 al cuadrado por ese vector. Menos 2, menos 3, 0. Operando nos queda menos 6,85 por 10 elevado a menos 8 por ese vector. Si seguimos operando, ahora esto es el producto de un escalar por un vector. Por tanto, va a ser un vector en el que sus componentes van a quedar todas multiplicadas por ese escalar y nos va a quedar el vector de componentes 5,7 por 10 elevado a menos 8 para la componente en x, 8,55 por 10 elevado a menos 8 componente en y 0 para la componente en z. Y esto ya que lo tenemos aquí, como es el campo, va a ir expresado en unidades del sistema internacional, Newton partido kilogramo o metros partido segundo al cuadrado. Acordaros que ambas unidades son igualmente válidas. Y recordaros también que nosotros solemos recomendar que todos los cálculos los hagamos justo al final para que al redondear nos aproximemos mucho más al valor exacto, que es el que al final va a reconocer el cuestionario. Y también vamos a expresar este vector campo gravitatorio que crea la partícula 1 sobre el punto P, que lo podemos expresar de varias maneras. Aquí, al tener esto como factor común, puede salir fuera y es lo que normalmente se recomienda, que todos los que sean las potencias de 10 se saquen todas fuera, en la medida de lo posible. Y me quedaría expresado de esta manera. O también lo que podemos hacer es escribirla como combinación lineal con los vectores unitarios de los ejes coordenados. Por tanto, nos quedaría 5,7 por 10 elevado a menos 8 y más 8,55 por 10 elevado a menos 8 j más 0k. Por tanto, no lo ponemos. Y esto en newtons partido kilogramo. Y aquí habría obtenido la primera contribución a lo que va a ser el campo gravitatorio total en ese punto. Vamos a continuar con la otra contribución. De la misma manera, el campo que genera la masa 2 sobre el punto P es menos g por la masa que está generando el campo entre la distancia del centro de la masa generadora del campo al punto en el cual yo quiero hallar
esa perturbación. Por tanto, será la distancia que va del punto de la masa 2 al punto P al cuadrado por el vector unitario, que no es más, como hemos dicho, que el vector que une la masa generadora con el punto entre su módulo. Y me vuelve a quedar lo mismo que antes. Vamos a determinar de la misma manera que hemos hecho aquí ese vector, pero ya lo vamos a hacer rápidamente, ya que sería el vector del punto P menos el vector de posición de la masa 2 en este caso. Y vamos a sustituir directamente datos de una manera rápida, porque es exactamente lo mismo, salvo que tengo otro vector. La masa 2 en este caso es 4 por 10 elevado a 4 kilogramos. Y el vector, que vamos a determinar primero el vector para luego hallar su módulo. Vamos a escribir ya la fracción. Pero el vector me queda el vector, pues este vector menos el del 0, 0, 0. Bueno, al revés. El vector 0, 0, 0 menos este. 0 menos menos 2 va a ser 2. Hacerlo poco a poco vosotros de esta manera y así no nos equivocaremos. 0 menos 5 menos 5. Y 0 menos 1 menos. Y ahora que ya tengo el vector, pues su módulo, y aquí se nos ha olvidado elevar esto al cubo. El cálculo está bien hecho, pero se nos ha olvidado elevar esto al cubo. Ya que tenemos esto al cubo. Aquí lo mismo, vamos a ponerlo ya para que no se nos olvide y serían sin más la suma del cuadrado de esas componentes y ya está. Realizando estos cálculos, lo que nos va a quedar directamente va a ser un vector de coordenadas menos 3,24 por 10 elevado a menos 8, 8,1 por 10 elevado a menos 8 para la componente y 1,62 por 10 elevado a menos 8 para la componente z, newtons partido kilogramo. Esto de la misma manera lo podríamos expresar de estas dos maneras, sacando esa potencia de 10 o expresándolo como combinación lineal entre los vectores unitarios de los ejes de coordenadas. Nosotros aquí no lo vamos a hacer porque vamos a finalizar obteniendo el valor del campo total. Ya simplemente sumando esas contribuciones nos quedaría la suma de dos vectores. Vamos a señalar este también para no perderlo de vista y tenerlo más fácil. Se nos quedaría un vector que sería 5,7 menos 3,24 por 10 elevado a menos 8, 2,46 por 10 elevado a menos 8, contribución en X total ya. Ahora las componentes en Y, 8,55 más 8,1, pues me va a quedar 16,65 por 10 elevado a menos 8 para la componente en Y. Y la última pues sería 0 más 1,62, 1,62 por 10 elevado a menos 8 newtons partido kilogramo. Y ya habríamos obtenido ese campo total, que es lo que a mí me pregunta. Como no me especifican de qué manera tengo que expresar la intensidad del campo gravitatorio, pues la podríamos expresar directamente como vector. De todos modos, siempre también podemos determinar lo que es el módulo de ese campo, tal y como hemos hecho al expresar el módulo de los vectores que me han interesado, simplemente como la raíz cuadrada de las componentes elevadas al cuadrado. Sin más, elevaríamos todo eso al cuadrado, obteniendo un valor de 1,69 por 10 elevado a menos 7 newtons partido metro al cuadrado. Hacedlo poco a poco en vuestro cuaderno y veréis que sale este resultado. Como siempre, recordad que podéis darle al pause a este vídeo todas las veces que queráis con el fin de ir haciendo juntos estos problemas. Bien, sin más, ya que hemos determinado ya la intensidad del campo gravitatorio, vamos a borrar la pizarra y continuar con el apartado B de este ejercicio. En el apartado B me piden determinar la fuerza que ejercerá el campo creado por estas dos masas sobre una masa de 5 kilogramos, que es la que hemos dibujado aquí, que llevamos viéndola desde el principio, situada en ese punto 3, 0, menos 2. Por tanto, cuyo vector de posición, que voy a llamar R3,
será ese de estas coordenadas 3, 0, menos 2. Para determinar la fuerza sobre esa partícula será, gracias al principio de superposición, la suma de las contribuciones de las fuerzas que generen por separado cada una de las masas. Por tanto, la fuerza que genere la masa 1 sobre el cuerpo 3 más la fuerza que genere la masa 2 sobre el cuerpo 3. Pues sin más, vamos a empezar con la primera contribución de ellas, la fuerza que ejerce la masa 1 sobre la masa 3, que será igual a menos g. Nuevamente, como hemos dicho, ahora que estamos trabajando con lo que son los vectores, vectores unitarios y demás, este menos no puede faltar. Irá siempre que trabajemos con esos vectores sin hacer la descomposición. Por tanto, me queda g por m1 por m3 entre la distancia de 1 a 3 de la creadora a la que siente el efecto de esa fuerza elevado al cuadrado por el vector unitario, que no es más que el vector que va de la masa creadora a la masa testigo entre su módulo. De la misma manera, pues nos vuelve a quedar lo mismo que hemos visto para el campo, solo que con la masa testigo. Por tanto, de la misma manera, solo necesito hallar ese vector que va de 1 a 3. Como ya vamos cogiendo destreza, el vector de 1 a 3 es lo mismo que R3 menos R1, por tanto es lo mismo que 3, 0 menos 2 menos 2, 3, 0. Por tanto me queda igual a 3 menos 2, 1, 0 menos 3, menos 3, menos 2 menos 0, menos 2. Y ya vamos a sustituir todo rápido, ya que como veis estamos repitiendo todo el rato lo mismo. La única diferencia entre la fuerza gravitatoria y el campo es que en la fuerza ya aparece la masa que va a experimentar, que va a sentir esa perturbación del campo. Sin más, pues la masa 1, 2 por 10 elevado a 4 por la masa 3, que son 5 kilos, por el vector que acabamos de calcular aquí, 1 menos 3 menos 2, dividido entre su módulo elevado al cubo. Ahora ya sé que no se nos olvida de 1 cuadrado, cada componente elevado al cuadrado. Y haciendo todas estas cuentas nos queda que la fuerza de 1 sobre 3 es igual al vector, a ver si nos cabe, de componentes menos 1,27 por 10 elevado a menos 7, componente en x. Creo que no nos va a caber. 3,82 por 10 elevado a menos 7, componente en y. Bueno, seguimos aquí. Y para la componente en z, 2,55 por 10 elevado a menos 7 newtons. Acordaros que esto también lo podemos poner extrayendo como factor común esa potencia de 10, quedando esto. 2,55 por 10 elevado a menos 7 newtons. Vamos a señalar ya esta parte de la fuerza que experimenta y sufre esa masa. Ahora vamos a ir con la otra contribución, la fuerza que ejerce la masa 2 sobre la masa 3. De la misma manera, menos G por la masa que genera la fuerza por la masa que la siente entre la distancia de la masa que la genera a la masa que la siente, por tanto, de 2 a 3 al cuadrado, por ese vector unitario que no es más que el vector que va de la masa generadora a la masa testigo entre su módulo. Y nos queda nuevamente lo mismo, menos g por m2 por m3 partido r de 2 a 3 al cubo por ese vector. Ya sin más, vamos a determinar un momentito este vector, que de la misma manera pues será r de 2 a 3, r3 menos r2, vamos a ver, r3, 3, 0 menos 2 y r2 menos 2, 5, 1. Por tanto nos queda 3 menos menos 2, 5. 0 menos 5, menos 5. Menos 2 menos 1, menos 3. Por tanto aquí nos queda
menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por masa 2, 4 por 10 elevado a 4 kilogramos. Masa testigo, 5 kilogramos. Partido, ahora lo vemos, vector 5 menos 5 menos 3, y ahora ya que tengo ese vector a la vista, pues 5 al cuadrado más 5 al cuadrado más 3 al cuadrado y todo ello elevado al cubo. Sin más, esto nos quedaría, esa contribución, igual al vector de componentes 1,47 por 10 elevado a menos 6 menos 1,47 por 10 elevado a menos 6, componente en y, y la componente en el eje z, 8,82 por 10 elevado a menos 7 newtons, que si lo ponemos extrayendo ese factor común, esa potencia de 10, nos quedaría 1,47 menos 1,47, y aquí prestamos atención porque tengo un 10 a la menos 7, realmente esto sería 0,882, todo ello multiplicado por 10 a la menos 6 newtons. Vamos a subrayar esta contribución para poder determinar fácilmente la fuerza total, que es lo que me piden. La fuerza total será la suma de contribuciones, por tanto solamente tendré que sumar este vector y este. Perfecto, pues menos 1,27 por 10 elevado a menos 7 más 1,47 por 10 elevado a menos 6, 1,34 por 10 elevado a menos 6. Para la componente ni, 3,82 por 10 elevado a menos 7 más menos 1,47 por 10 elevado a menos 6, nos queda una componente final de 1,09 por 10 elevado a menos 6, y para la última componente en z, 2,55 por 10 elevado a menos 7 más 8,82 por 10 elevado a menos 7, nos queda 1,14 por 10 elevado a menos 6, todo ello en newtons. Y ya con esto hemos terminado este ejercicio en el que teníamos una distribución de masas en el espacio. Como veréis, nosotros en los ejercicios que vamos a hacer a continuación tendremos o una distribución de masas en el espacio, haciendo y procediendo de esta manera a través de los vectores unitarios, o una distribución de masas en el plano, que es mucho más fácil y estamos más acostumbrados a trabajar con estas descomposiciones vectoriales para aplicar el principio de superposición, que es en definitiva la base para este tipo de problemas. Recordad que todas las dudas que tengáis siempre las podéis trasladar al foro de este tema. Mucho ánimo con el cuestionario y nos vemos en los próximos vídeos.